Gracias a los que nos acompañan hoy. Vamos a hablar de Saludcop, de su presidente Carlos Palacino y del exministro de Salud y Protección Social Alejandro Gaviria Uribe, hoy rector de la Universidad de los Andes. El gobierno del presidente Santos intervino hace 10 años, en mayo de 2011, la EPS más grande del país, llamada Saludcop, y removió a su presidente, que lo era desde su fundación en 1995, el señor Carlos Palacino. Mucho se ha escrito, mucho se ha publicado. Estoy preparando un informe periodístico sobre lo que ha sucedido en los 10 años desde la intervención de Saludcop para publicarlo, pero quería ahora tomar solamente un punto de ese informe, que es una mentira que se dijo sobre Carlos Palacino. Se divulgó en varios medios o se propaló la noticia de que Palacino, con dineros de la salud, o sea, con dineros de la EPS, que son dineros públicos para fiscales, que había construido un hotel, un centro de convenciones y un campo de golf en el Meta, en el municipio de Restrepo, Meta. Hace poco, contándole a un amigo periodista que estoy haciendo este balance de lo que fue la intervención de Saludcop, me dijo: acuérdese que Palacino, con plata de la salud, hizo un hotel, centro de convenciones y un campo de golf por allá en el Meta. Bueno, resulta que no es cierto. O sea, el hotel, el complejo hotelero y golfístico sí se construyó, se llama Villa Valeria, pero no se construyó con dineros de la EPS ni con dineros de la salud. Fue un proyecto que lideró Carlos Palacino. Hubo un préstamo del Banco de Bogotá y hubo inversión de casi 200 personas que compraron suites hoteleras. Fue una inversión privada. Hoy en día eso está cerrado o está en quiebra, pero llegó a funcionar un tiempo. Pero lo que se dijo o se insinuó sobre eso es falso. No se hizo con dinero de la salud. Se hizo con recursos de los inversionistas que fueron invitados a participar en esa inversión. ¿Qué tiene que ver Alejandro Gaviria en esto? Que en el 2014, 2 ciudadanos presentaron un derecho de petición al ministro Alejandro Gaviria, pidiéndole que rectificara de manera pública, a través de un comunicado oficial, por difundir información imprecisa o infundada. El derecho de petición de esos 2 ciudadanos dice que no existe ninguna decisión de autoridad de control que haya comprobado que los recursos del sistema de salud recibidos por Saludcop EPS hayan sido utilizados en la construcción de un hotel y campo de golf en el departamento del Meta. Las 2 personas que presentaron el derecho de petición consideran que el ministro dijo que sí se habían utilizado recursos de la salud para ese complejo en el Meta. Y citan la entrevista de febrero 24 de 2013 de María Isabel Rueda, publicada en El Tiempo, en la que le preguntan al ministro Alejandro Gaviria quién entonces va a manejar en el futuro los recursos de la salud. Y el ministro contesta lo siguiente: las EPS ya no manejarán los recursos serán girados por la nueva entidad afiliadora a los prestadores. El nuevo esquema permitirá mayores y mejores controles. Los gestores ya no podrán, como ocurrió en el pasado, disponer de la liquidez del sistema para hacer inversiones inmobiliarias
o construir canchas de golf. Eso dijo el ministro en esa entrevista de 2013. En la respuesta al derecho de petición, dice el ministro Alejandro Gaviria: es claro que no existe ninguna afirmación deshonrosa o injuriosa en contra de Saludcop EPS y por lo tanto no hay lugar a la rectificación. En esta y en las demás intervenciones en las que se ha hecho referencia a las prácticas de uso de los recursos que han sido llevadas a cabo por las diferentes EPS, me he limitado a discutir hechos que han sido ampliamente cubiertos por los medios en diferentes investigaciones periodísticas, sin que en ningún caso se hayan discutido hechos con connotación judicial, fiscal o disciplinaria. Eso dijo el ministro Alejandro Gaviria, pero es obvio por la respuesta que él dio en la entrevista, María Isabel Rueda, que cuando hablaba de disponer de dinero del sistema de la salud para hacer inversiones inmobiliarias o construir canchas de golf se estaba refiriendo a Saludcop. Luego en la respuesta el ministro dice: esas fueron publicaciones periodísticas, yo no hice acusaciones con connotación judicial, fiscal o disciplinaria. Es una lástima que el exministro Alejandro Gaviria, que habla mucho de la necesidad de ser transparente y veraz, y que lo repite en los discursos a los estudiantes, en este caso no haya tenido la capacidad de decir de manera muy clara que el complejo Villa Valeria en el Meta no se construyó con dineros de la EPS. Hay muchos otros hechos que se refieren a Saludcop y volveremos en otro programa a hablar de eso cuando se haya publicado el informe que he venido preparando. Pero cuando los funcionarios del gobierno y la prensa acusan a alguien de hechos que no son ciertos, que se vuelven verdad revelada cuando no son ciertos, es muy importante hacer la aclaración. Ya habrá oportunidad de hablar de otras acusaciones contra Carlos Palacino, pero por ahora queda claro que no fue cierto que Saludcop hubiera financiado con dineros de los afiliados o con dineros de la salud un campo de golf en el Meta y un hotel. Es cierto que se hicieron ahí convenciones médicas, convenciones de laboratorios farmacéuticos. Es cierto que la esposa de Palacino fue gerente de ese proyecto, pero eso no tiene ninguna incompatibilidad porque era un proyecto privado. Es cierto, como lo divulgó algún noticiero en su momento, que el porcelanato chino importado para una clínica en Bogotá venía del mismo proveedor del porcelanato que se usó en ese conjunto de campo de golf y hotel en el Meta. Pero igualmente no hay ninguna irregularidad en que para una clínica y para un hotel, siendo el hotel un proyecto privado del presidente de Saludcop, se haya utilizado los materiales de la misma fábrica en China, siempre y cuando se hayan pagado separadamente y no hay constancia de que haya ocurrido lo contrario. Existe pues prueba de que, por lo menos en este caso del complejo turístico del Meta, se dijo una gran mentira sobre Carlos Palacino. Gracias a los que nos han acompañado en el programa de hoy.